revisando la planificación y en vista que en este momento yo estoy trabajando 4 cursos, tres en la Simón Bolívar y uno en la Central, me veo obligado a tener presente que tengo que trabajar con un tiempo. Y este tiempo es el siguiente. Con el grupo de Física 4, que no es el de ustedes, esta es la segunda semana, porque recordemos que esta es la segunda semana de actividades que tienen que ver con el periodo este intensivo de 6 semanas de apertura de cursos que se pueden dar por medio de este tipo de tecnologías. Pues significa que con ustedes, me queda nada más con ustedes, me queda esta semana y 2 más. O sea que nos quedan 2 semanas sin contar esto. Y en esas 2 semanas se tienen que hacer las 2 evaluaciones que nos faltan y completar el curso con lo que es referido a circuitos y aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell. Igual tengo que hacer eso con Física 3 y los de la otra universidad, para que me queden las 2 últimas semanas con el grupo de Física 4, porque realmente ellos sí tienen este laxo como tal, pues. ¿Qué significa eso? Que el tercer parcial de Física 3 es el miércoles que viene. Miércoles que viene es el tercer parcial. Y el cuarto parcial seguramente debe ser el miércoles de la semana de arriba. O sea, ya la semana que viene es el tercer parcial y la semana de arriba es el cuarto parcial. ¿Qué significa eso? Que de aquí al... Mañana es 17. 24... El 24 de junio es el tercer parcial y el 1 de julio, es el segundo, porque este mes no trae 31 días, este mes trae 30. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que ese día todos ustedes deben estar conectados a cualquier plataforma, que eso lo vamos a definir después, y tener Octave, más que todo para el último examen, para el que viene no tanto. Pero para el último examen sí es necesario tener Octave. El que no tenga Octave, lamentablemente, o no presenta el examen o no presenta esa pregunta. Pero eso significará perder puntos de la evaluación, pues. Entonces, para el último examen, necesariamente hay que tener Octave. Juro porque sí. Eso no se puede negociar, que sí. Bueno, profe, no lo puedo instalar. Miren, yo puse las cosas claras desde un principio. Hay que trabajar las tecnologías como se puedan. Y si además de la tecnología tú aprendes una nueva herramienta, un software, hay que hacer sacrificio. Ya el sacrificio lo estoy haciendo ahorita. Ustedes ahora tienen que hacer sacrificio. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a significar eso? Que el otro miércoles ustedes no pueden estar conectados con nada o con nadie que no sea conmigo nada más. Y con el resto de sus compañeros. ¿Ok? Eso es un compromiso que ustedes deben tener desde ahorita. Y les estoy diciendo hoy, martes 16 de junio. ¿Ok? Ese examen, el que lo pierda no va a poder presentar. Porque no hay momento, no hay otro tiempo en el calendario para yo decir, mira, vale, los que no presentaron el tercer parcial pueden presentar el jueves. No. O sea, el miércoles que viene, llueve, trueno, relampaguee, se presenta el tercer parcial. Así que traten de revisar sus conexiones a internet, traten de pagar el ABA a tiempo para que no les corten el servicio, ¿ok? Y en el caso que no pueden usar Zoom, ya veremos qué otra herramienta se pueden utilizar para conectarse conmigo, que en principio puede ser Telegram. Telegram es una buena opción. Y Telegram, ustedes fácilmente pueden descargarlo a su computadora. ¿Ok? Entonces, Telegram es una opción. Ya estamos viendo Zoom, que es la otra opción. Una tercera opción puede ser Facebook, pero tienen que estar conectados conmigo. Buenos días, profe, disculpe.
Disculpe que le interrumpa, que acabo de ingresar, por lo que estoy entendiendo, el parcial sería el día miércoles. El parcial 3 es el miércoles que viene. Ok, está bien. ¿A qué hora? ¿Tiene una hora o...? No, a la misma hora de la clase. Ah, ok, está bien. Gracias. ¿Y cuánto tiempo habría para presentar Mira, parcial? ¿Las mismas ya 2 horas o ya algo va, más? déjeme un momento que tengo preguntas aquí en el chat. Y ante los parciales, ¿podría hacer ejercicio sobre el examen? No, ya los hice. Las primeras semanas fueron de repaso del tercer parcial, ¿ok? Acuérdense que yo la semana pasada y esta semana es el cuarto parcial. Yo no voy a hacer, no tengo planificado hacer problemas ni ejercicios del tercer parcial. Ya los hice. Ya los hice las 2 primeras semanas que nos vimos, ¿ok? Entonces, vean los videos en YouTube de los primeros días que nos vimos y ahí están los problemas del tercer parcial. Yo no voy a hacer problemas del tercer parcial. Mira, yo lamentablemente no puedo hacer nada. Porque recuerden que Eso Octave, le quería preguntar, profesor. No pude descargar Octave, duré una semana intentando descargar Octave y mi computadora no sé si fue la RAM o el disco duro que se dañó. Estoy así, no tengo servicio técnico acá a la mira, mano y de verdad no pude. no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque Octave se tiene que evaluar también, pues. ¿Ok? Tienes dos Claro, entiendo. opciones. O esperar a reincorporarnos o presentar el examen sin ese tópico, pero los estudiantes, acuérdense que yo les he dado instrucciones para trabajar con Octave y es necesario que esas instrucciones se cumplan al pie de la letra. Entonces, yo sé que es algo injusto tener que reiterarles la importancia de trabajar con Octave, pero muchos de sus compañeros ya tienen instalado el programa. Entonces, no me parece lógico que si hemos trabajado en días esta aplicación, entonces en el último examen no se evalúe. ¿Ok? Claro, lo Entonces, entiendo. es necesario que aquellas personas que no puedan instalar Octave decidan si pueden o no continuar con el curso. Pero por Octave, tú me puedes preguntar, mira, ¿cuánto puede valer ese problema? 5 puntos, 6 puntos. O sea, no puedo mandarles ni siquiera algo que sea sustitutivo de eso, porque no tiene sentido, pues. Y acuérdense que Octave es una herramienta que estamos utilizando para aprender cálculo numérico. Entonces, en algunos casos, los parciales de ustedes, quizá uno sea obligado porque es Octave y el otro es, oye, yo quiero ver exactamente si el campo que me está dando es esto. Bueno, si sabes programarlo, simplemente verifica, vale, sí me está dando lo mismo que yo saqué en la cuenta. Entonces, es por eso mi insistencia de trabajar con Octave. No es capricho mío, es una parte importante. Y cuando yo tenga que presentar un informe de la implementación de las estrategias TDD a los cursos que he trabajado y vean esto y digo, oye, sí, sí se puede. Porque les comento, los estudiantes que vean clases conmigo entre septiembre y octubre, cuando nos recuperemos, muy probablemente tengan que ver clase en Zoom, porque es muy difícil que veamos clases todos los días presenciales. Entonces, esto para mí no es un ensayo de error, esto es para mí es un ensayo, esto para mí no es un error. Trabajar con ustedes, Zoom no es un error. Trabajar con ustedes, Telegram, para la evaluación no va a ser un error, tampoco Facebook, Instagram. Entonces, comento que la situación es bastante para sacar provecho, no es como dicen por ahí, ensayo de errores. Eso para mí no es así, pues. ¿Ok? Claro, ¿y tiene pensado alguna plataforma que todos hemos utilizado o cada quien va a estar como por un grupo No, distinto en plataforma? Zoom es lo más lógico. Ok, Zoom es lo más lógico porque todos estamos conectados. Pero en el caso, Pro- por ejemplo, que no pueden conectarse con Zoom porque le dio un ataque, bueno, Telegram. Pero en principio es Zoom. Porque todos ustedes están conectados por Zoom. O sea, por Zoom no hay pretexto para no conectarse, pues. claro.
Entonces, en principio todo es Zoom, todo. De todas maneras, yo voy a crear un grupo en Telegram para esa emergencia eventual. Mira, vale, no me puedo conectar por Zoom, me tengo que conectar por Telegram. Bueno, conéctate por Telegram y yo te veo por Telegram, pues. O nos escribimos por Telegram. Pero no hay pretexto para la semana que viene no conectarnos si no hay plataformas diferentes. O sea, no, que no me puedo conectar por Zoom y no presenté. Bueno, tienes Telegram y tienes Instagram y tienes Facebook. Entonces, plataformas para conectarnos sí hay. Ok. Profe, ¿y el tiempo para el parcial sería las mismas 2 horas de clase o se extendería un poco más? Mira, se puede extender un poquito más, pero por caso de Zoom puede ser 2 horas y algo. No creo que sean las 3 porque es imposible. Hay una aplicación que estoy utilizando con la gente de la central que sí me permite trabajar con más tiempo, pero no la puedo trabajar con ustedes porque la autorización solamente es para la gente de la UCB, pues, y no puedo aplicar esa misma plataforma el mismo día, porque con el grupo de ingeniería de allá sí voy a trabajar en la tarde del mismo miércoles y ese día van a presentar ese examen, pues. Entonces, nosotros vamos a tener que morir con Zoom, pues. Sesiones de 40 minutos, por el momento son 2 sesiones, pues. Quizás podamos llegar a 3 sesiones, pero más de ahí no, porque ellos presentan a las 2. O sea que si nosotros comenzamos a las 10, ya a la 1 de la tarde deberíamos estar terminando el examen, pues. ¿Ok? O sea, como Ok. unas 3 horas en promedio. Y también quería preguntar si para el parcial de octave va a ser necesario tener instalado el Symbolic, porque todavía tengo problemas con eso, pues. O sea, tengo el octave fino y me funciona, pero el Symbolic es lo que tengo problemas. El Symbolic nada más es para cálculos simbólicos, integrales indefinidas. Por los momentos, todos los cálculos que hemos hecho han requerido como tal valor numérico, pues. Por los momentos no se requiere, Sí, pues, pero pero vas a tener me tiempo estoy para refiriendo averiguar, reitero. Probablemente no te instaló Symbolic porque lo tienes guardado en una carpeta que no es la del octave del disco duro. Revisa si guardaste ese archivo en la carpeta del disco duro donde está Octave. Si no está guardado allí, entonces de tu página de descargar, agarras ese archivo y te lo llevas a Octave del disco duro y lo instalas allí, porque es muy probable que lo estés buscando. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar la clase porque la idea es eh, trabajar los problemas que van para el cuarto examen, pues. ¿Okay? Porque acuérdense que circuitos eléctricos y las aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell no son tan evidentes, porque circuitos eléctricos, por ejemplo, el RCL, hay que ver, igual que el LC. ¿Sí? Fíjense, vamos entonces, mientras coloco el pizarrón, guardar la clase del grupo de ingeniería, porque si no la guardo, pues, me fregué, pues. Fíjense, el problema que vamos a resolver ahorita es el siguiente. Yo tengo, fíjense, la ley de las ecuaciones de Maxwell implican tener un conocimiento de ecuaciones en derivadas parciales. Pero las derivadas parciales que nosotros tenemos allí son fáciles de trabajar y como está diseñado el curso, solamente va a ser para sistema de coordenadas rectangulares. Para sistema de coordenadas esférico y cilíndrico, eso sí va a ser con los estudiantes de ingeniería, pues. En el caso de nosotros, debemos recordar que
la ley de Faraday, como la había planteado en clase, establecía esto. En donde eso que ustedes tienen allí es el flujo magnético, aquí es derivada parcial, disculpen, con respecto al tiempo. ¿Ok? Sin embargo, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell se pueden escribir de forma integral y de forma derivada, diferencial, mejor dicho, teniendo presente que son operaciones donde implica cálculo vectorial. Yo puedo entonces demostrar, dicho esto, que el rotor de el campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo del campo magnético. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, yo recuerdo, y digo cuando yo recuerdo establezco, mejor dicho, nosotros establecimos o estableceremos que el producto escalar de E por dl en un contorno es igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo de el flujo magnético. ¿Ok? Entonces aquí iría la derivada parcial, aquí abajo. Aquí entonces iría la integral a lo largo de la superficie del producto escalar de B por diferencial de S. ¿Ok? Entonces esto que tienen acá representa la ley de Faraday en forma integral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco el campo magnético, su dependencia con el tiempo, o el diferencial de superficie, o también podría ser una dependencia en el ángulo entre el campo y el diferencial de área. Entonces, si eso cambia con respecto al tiempo, yo puedo determinar un flujo magnético. Y ese flujo magnético, al depender del tiempo, al de yo derivarlo con respecto a esa misma variable, me va a generar una FEN inducida. Recuerden que Epsilon dijimos que tenía unidades de voltio y nosotros vimos que la diferencia de potencial es precisamente la integral izquierda primera, o la primera integral, pues. Es decir, la integral cerrada de E por dl es precisamente la diferencia de potencial y en este caso sería la FEN inducida. ¿Ok? Ahora bien, aquí viene una parte importante y es por eso que considero que todos los estudiantes que están en el TCU deben ver matemáticas 3 de la misma forma. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los estudiantes tienen que ver cálculo vectorial e integrales múltiples. Entonces, un grupo que ve cálculo vectorial y el otro grupo que no lo ve, no sirve. Para mí, eso no sirve. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer ahora es cálculo vectorial. Y si no lo hemos visto, entonces no va a ser difícil entender. De todas formas, lo que voy a explicar acá no es tan complicado, pero establece la necesidad de hacer una reforma de ese curso de matemáticas. Entonces, fíjense, yo voy a escribir la integral de la izquierda de manera de que me aparezca también con dependencia en la superficie. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a escribir la integral del contorno de E por dl ¿ok? Igual, fíjense. Esto que voy a colocar aquí se conoce como el teorema
del rotacional de Stokes. Eso lo pueden buscar en internet o en cualquier libro de cálculo vectorial. Entonces, busquen el teorema de Stokes, pues, el teorema del rotacional. Ojo, tengan mucho cuidado porque ustedes pueden confundir, o se puede confundir, mejor dicho, el teorema de Stokes con las ecuaciones Navier-Stokes. Las ecuaciones Navier-Stokes es para mecánica de fluido. También aparece cálculo vectorial, pero es para mecánica de fluido. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa el teorema del rotacional. Entonces aquí voy a colocar el teorema del rotacional de Stokes. Stokes, pues. Esto no lo voy a explicar acá. Simplemente le estoy dando la referencia. Y lo que voy a utilizar es lo que dice el teorema. El teorema establece lo siguiente. Que la integral de curva, la integral de un contorno, es igual a la integral de superficie, pero yo voy a cambiar ese E por lo siguiente, por un operador llamado rotacional o el rotacional del campo. Fíjense que allí tengo el mismo campo eléctrico, pero ahora aplicado al operador nabla, es decir, un rotor. Y eso va a estar multiplicado por el diferencial de superficie. Aquí, yo voy a colocar acá esto para que se pueda ver mejor. Esto es aquí. Entonces, esta operación que yo tengo acá se conoce como rotor rotacional. ¿Ok? Es un operador matemático. Tiene el mismo fin del rotor de los aviones y de las hélices de los rotores, de los aviones, de los helicópteros, y las cuchillas de las licuadoras. Es el mismo principio, porque estás hablando de un fluido que está sometido a un vórtice, pues. Entonces aquí, esta operación se conoce como rotor del campo. Rotor del campo. ¿Cuál campo? El campo eléctrico. ¿Ok? Y este que está acá se conoce como divergencia. Esto no es producto escalar, ojo. Esto es la divergencia. Entonces, esto que estoy colocando acá es para que tengamos presente que hay que trabajar con cálculo vectorial. Ese simbolito que ustedes tienen allí ya lo hemos visto antes, ese triángulo invertido. Ese es nabla. Y nabla es un operador vectorial. Es un operador vectorial. Y recordemos que en caso de coordenadas rectangulares, el operador nabla es simplemente la derivada parcial con respecto a X en la dirección Y más la derivada parcial con respecto a Y en la dirección J más la derivada parcial con respecto a Z en la dirección K. Y ese operador nabla se lo aplicas al campo eléctrico, pues. Entonces, observen ahora, por tanto, ahí coloco por tanto, tú escribes la integral cerrada, pero ahora la vas a escribir así. Entonces, ¿qué te está dando? Te está dando precisamente la integral cerrada del rotor del campo eléctrico lo que estoy haciendo aquí, el teorema de rotacional, es válida para cualquier función. Ahí puedes poner E, ahí puedes colocar B, la B del campo magnético, puedes colocar la F de fuerza,
y calcularías el trabajo físico, podrías colocar la B de velocidad, o sea, esa E que tienen aquí puede ser cualquier campo vectorial. Aquí me faltó el punto de S. Y eso es igual a esto que tienen aquí. Entonces aquí sería menos la derivada con respecto al tiempo de esa integral que estaba allí. Entonces sería la integral de B por ds fíjense que convertimos una integral de línea que tiene una dimensión en una integral doble. ¿Por qué? Porque esa, cuando dice integral de círculo en S, es una integral doble. ¿Qué estoy haciendo? Estoy colocando la integral en la misma dimensión de la otra. ¿Y qué puedo concluir de acá? Ah, bueno, si elimino las integrales en ambos lados y también elimino el punto de S, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener entonces que el rotor del campo eléctrico es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Y eso que tienen ustedes allí, jóvenes, representa exactamente la ley de Faraday. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un campo magnético variable con el tiempo, voy a obtener entonces un campo eléctrico. En el caso de la ley de Ampère es al revés. Si yo tengo un campo eléctrico variable con el tiempo, voy a encontrar o voy a generar un campo magnético. Por eso es que es importantísimo tener presentes las ecuaciones de Maxwell. Porque si yo tengo campos que dependen del tiempo, entonces tengo campos obtenidos precisamente, unos nuevos campos obtenidos precisamente de esa variación. Y eso es importante, porque sin las 4 ecuaciones de Maxwell no existirían ni celulares, ni las antenas, ni la radio, ni la televisión, ni cualquier circuito que trabaje con electricidad y que sea de electrónica. No existiría nada eléctrico. Mucho menos existiría esta conversación, porque si esta conversación la estoy dando a partir de un dispositivo eléctrico o electrónico, que es la laptop, entonces, si no existieran las ecuaciones de Maxwell, no existiría esta computadora y tampoco existiría la computadora de ustedes y tampoco, y mucho menos el teléfono. Entonces, dense cuenta que esto es importante y por eso es que quizás en un principio nos pueda parecer un poco fastidioso tratar de entender por qué es necesario trabajar las ecuaciones de Maxwell, pero sin las ecuaciones de Maxwell no existiría nada eléctrico ni electrónico. Y sin las leyes de Newton no existiría nada de la física clásica. Y si no existiera la física, no existiría ni la química, ni la ingeniería, y la matemática no tendría sentido de existencia, pues. ¿Ok? Entonces aquí estoy obteniendo una herramienta matemática que es la ley de Faraday, pero de manera diferencial. ¿Qué puede entonces significar esto? Mira, para mí es mucho más fácil encontrar un campo eléctrico a partir de una derivada que encontrar un campo eléctrico usando una integral. Esa es una cuestión evidente. Y aquí está precisamente la misma ley de Faraday. Entonces, esto es en forma integral y esta es en forma diferencial, pues. Lo estoy colocando aquí. Esta. Y además de eso, la ley de Faraday tiene otra ecuación, que es esta que está acá. Entonces tengo la ley de Faraday escrita en forma integral, tengo escrita la ley de Faraday escrita en forma de una ecuación diferencial y tengo escrita la ley de Faraday
que se puede ver directamente como un cambio de un flujo respecto al tiempo. Eso es precisamente lo que trabaja la ley de Faraday. Y en el caso de la ley de Ampère-Maxwell, y con eso me voy a otro pizarrón. Déjenme dejar de compartir aquí para ir abriendo la ley de Faraday. Voy a compartirles esta imagen y después voy a pasar con la otra ecuación, pues. Fíjense, uno de los problemas que tenemos que trabajar es ese que está allí. Ahí tengo un alambre que transporta una corriente eléctrica, pero ese alambre tiene una corriente eléctrica que varía con el tiempo. Puede depender, ya sea por medio de un polinomio o una función sinusoidal, que es generalmente lo que nosotros trabajamos en el laboratorio, senos y cosenos. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, una corriente alterna, ¿sí? No nos sirve corriente continua, porque corriente continua no te genera un campo magnético, al menos que la espira, que está a la derecha, la estés moviendo. Entonces, para ese ejemplo que está allí, que vamos a trabajar en su momento, es necesario que en el caso que la espira esté quieta, entiéndase la espira, ese rectángulo que está allí, es necesario que la corriente sea dependiente del tiempo. Es decir, que nuestra corriente, por ejemplo, puede ser una corriente alterna, que esa que se ve en el laboratorio de física, en el laboratorio de electrónica, en electricidad, en cualquier laboratorio que esté hablando de electricidad y electrónica. Si la corriente allí fuera continua, entonces la única forma de yo generar un campo magnético o un campo eléctrico, entonces significaría que la espira que está a la derecha debe estar moviéndose, ya sea en dirección hacia el alambre o alejándose de él. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a discutir después. Ahora, para lo que me interesa, que es precisamente la ley de... Están viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Bueno, para la otra, que es la ley de Ampère-Maxwell, voy a escribir acá. La ley de Ampère-Maxwell, y cuando regresemos en la otra sesión les voy a mostrar un video que explica muy bien la ley de Ampère, de Maxwell, la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell es esta. Es la misma ley de Ampère que ya vimos, pero le añades un término más. Y ese término es el de la corriente de desplazamiento. Entonces, fíjense, aquí tengo B por DL. Y eso es igual a ¿quién? A mu sub 0 por I. Esa I que tienen allí es la corriente encerrada por la amperiana, más mu sub 0 por epsilon. Y aquí está el término nuevo. Tengo un término en donde tengo una derivada con respecto al tiempo de esto que está acá. Y ustedes pueden decir, ah, bueno, pero si yo tengo una derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, debo entonces pensar que ahora tengo esta, la derivada del flujo eléctrico. Es decir, que si el flujo eléctrico cambia con respecto al tiempo, entonces se genera un campo magnético. Eso no lo habíamos discutido anteriormente en el curso porque estábamos trabajando con campos eléctricos estacionarios, es decir, que no dependían del tiempo. ¿Ok? Entonces dense cuenta que la ley de Ampère-Maxwell tiene un término que ya vimos antes, que era mu sub 0 por I,
Y ahora, este que está acá está asociado con, bueno, este nada más, este no. El primer musu, el segundo musu cero no. Este que está acá corresponde entonces al de una corriente ID. Y esa corriente es la corriente de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, esa corriente nueva de desplazamiento es la que te permite explicar, por ejemplo, por qué dentro dentro de las placas de un condensador existe una corriente de desplazamiento. ¿Por qué? Porque hay un campo eléctrico que varía con el tiempo. ¿Sí? Entonces, con la ley de Ampère solita, yo no podría explicar qué es lo que ocurre dentro de ese condensador plano paralelo. O sea, con la ley de Ampère sola, y la ley de Ampère sola es la que nos suma la corriente de desplazamiento, yo no puedo explicar qué es lo que se observa dentro de esas placas que están allí. No sé cómo es la forma del campo, por qué se genera un campo eléctrico, qué pasaría si ese campo eléctrico dependiera del tiempo. O sea, no puedo explicarlo, porque la ley de Ampère sola, la ley de Ampère, que es esta que está acá, simplemente solamente establece campos magnéticos a partir de fuentes de corriente y campos eléctricos estáticos, estacionarios. No hay campos eléctricos que cambien con el tiempo. En cambio, lo que ocurre aquí es completamente distinto, porque aquí no se genera corriente eléctrica normal. O, véanlo de esta forma, la amperiana allá adentro, entre esas placas, no encierra corriente alguna. Pero entonces, ¿por qué el campo eléctrico se genera en esa dirección? Bueno, se explica por medio de la corriente de desplazamiento. ¿Ok? En la próxima sesión les voy a colocar el video que explica la ley de Ampère-Maxwell, retomo esto nuevamente y empiezo a hacer un problema práctico. ¿Ok? Nos vemos entonces en 10 minutos, ¿sí? Ok, profesor. Nos vemos en 10 minutos, ¿ok?